cuando Maduro llega al poder en el 2013, había una economía que no estaba tan decaída como está ahora. Obviamente Venezuela ha tenido una dependencia del petróleo y en el 2013, al igual que hoy en día, pues depende del petróleo. En el 2013 hubo una caída de precios de petróleo que a partir del 2014 se empezaron luego a agravar. No, la corrupción sistémica fue un problema de gran envergadura para el régimen que empezaba. También hay que recordar que salió la gente a protestar, fue cuando se produjo la salida, donde estaba María Corina Machado, estaba Leopoldo López y estaba todo un grupo del momento de la oposición. Pero para que tengan una idea, desde el 2013 hasta el 2022, el PIB de Venezuela se redujo en un 70%. Eso es una de las peores caídas globales para un país sin guerra de las convencionales. En el momento en el que toma Maduro el poder y hasta aproximadamente 2022, porque luego hubo un cambio, la hiperinflación en Venezuela alcanzó el 2.800.000% en el 2018 y el bolívar perdió el valor por completo, a tales extremos, Eric, que se hacían adornos, bolsos y carteras y elefantitos con los bolívares, porque no tenían ningún tipo de valor, como obviamente no lo tienen en estos momentos. En materia de producción petrolera, ¿qué te puedo decir? En el 2013 PDVSA producía 2.4 millones de barriles diarios. Para el 2022 eran 716.000, aunque luego, bueno, entró el tema de Chevron, de la presencia, aumentó. Para el 2024 eran aproximadamente 960.000 barriles. Y hoy en día, pues, las cosas están cambiando. La pobreza, por ejemplo, de acuerdo a las cifras de Encoví, pasó en el 2014, eran 39.9% de pobreza. Y prácticamente en el 2021 subió a 65.2%. En el 2023 supuestamente bajó un poquito, pero no realmente, y hay algunas cifras que dicen que está en el 51.9%, pero el respaldo a esa cifra es bastante crítico. El crecimiento, por ejemplo, Eric, pasó en el 2022 de un crecimiento, se planteaba que fuera un 5%, pero tomando en cuenta el bajón que hubo, ¿no? Y los salarios, ni les digo. El salario mínimo integral se transformó en nada. Y los venezolanos, bueno, hoy en día hay aproximadamente algunas personas que ganan $130 mensuales. Todo esto, el dólar cambió recientemente el precio y ahora pues cada día ganan menos. El manejo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la parte petrolera va a cambiar. El régimen también ha intensificado todo lo que tiene que ver con la parte social, la inmigración, por ejemplo, en la migración alcanzó los 7.7 millones de acuerdo a la ONU entre el 2013 y recientemente, pues eso es un legado de Maduro también. 7.7 millones de venezolanos salieron. En salud, Provea reportó un aumento, por ejemplo, de denuncias de violación de derechos de salud desde el 2013 de aproximadamente 1.976 y en el 2024 103.311. Educación, mucha desinversión, adoctrinamiento sistemático de los niños y, por supuesto, la falta de recursos hace que las escuelas estén absolutamente deterioradas. Hay apagones masivos. Esto también es uno de los grandes logros de Nicolás Maduro. En el 2019, por ejemplo, hubo 140 horas sin luz en Venezuela. Hay fallos de agua, de gasolina. En el 2013 hubo 400 protestas por falta de electricidad. El gobierno también mantiene las CLAP, pero extremadamente limitadas.
y en el 2004 se reportaron 132 millones de combos entregados según el régimen a una población que tiene aproximadamente un 65.5% de pobreza. En materia, ¿qué les puedo decir? En balance político, pues hay un régimen que ha buscado relegitimarse en 3 ocasiones. La primera fue obviamente en el 2013 cuando muere Hugo Chávez y llega Maduro y había que legitimarlo porque Maduro era el designado por Chávez. Luego en el 2018 que hubo unas supuestas elecciones también cuestionadas donde la oposición no participó, sino un grupo que pertenecía al mismo chavismo, pero que después decía que era de la oposición, aunque pareciera que todos están vinculados al mismo grupo. Y luego en el 2024, que ni siquiera se tomaron el trabajito de poner las actas para ver qué era lo que ellos decían que había ocurrido. En materia institucional, el balance del régimen es que controla todo. El Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente permitió que prácticamente se borrara una parte, controlan alcaldías, gobernaciones y controlan la Fuerza Armada, que está constituida ahora en 5 componentes, donde la población fue armada y está siendo adoctrinada con asuntos que tienen que ver con resistencia para un enemigo externo que va a venir a invadir a Venezuela, según el régimen. Y por supuesto también hemos visto cómo se ha desintegrado la oposición, aunque hubo un acuerdo de unidad para el 2024, por ahí ha pasado todo. Leopoldo López anda por ahí en las suyas, Enrique Capriles Radonsky se acaba de inscribir para participar en estas elecciones que va a ser Maduro. Era el candidato del 2013 y del 2012, Enrique Capriles Radonsky. Se suponía que él era el líder y movía mucha gente, pero hoy en día pues forma parte de los grupos que van a apoyar a la legitimación del régimen con esas elecciones regionales. María Corina Machado está todavía en la clandestinidad, Juan Guaidó jugando paddle en Miami y Edmundo González en España, en Madrid, en el exilio. Es decir, bueno, se nos olvida otro pero ese no participó sino con Chávez, que es Manuel Rosales, pero ya hoy tenemos pues informaciones importantes sobre esto. En todo caso, la Comunidad Europea y Estados Unidos, Eric, han impuesto alrededor de 950 sanciones a funcionarios, empresas, incluyendo a PDVSA, por violaciones de derechos humanos, por violaciones democráticas. Y, por supuesto, uno de los puntos que también se puede tocar acá es el hecho de que cuando muere Chávez había una unión de todos los aliados, incluyendo a Brasil, a Colombia y a Chile. Hoy en día, luego del 28J, aunque cada vez es mucho más maquillado el asunto, se vio, por ejemplo, una disidencia por parte de Brasil o de Colombia o del mismo Chile, el Chile de Gabriel Boric. Sin embargo, mantiene un estricto respaldo de Rusia, de China, de Cuba, de Nicaragua e Irán y, por supuesto, también de Bielorrusia y de Turquía. ¿Qué es lo que podemos decir de todo esto, que es muy largo, porque son 12 años? Es el hecho de que Maduro se ha mantenido en el poder. Eso revela que tiene una resiliencia para levantarse, es decir, que es capaz de caerse y levantarse como los muñecos porfiados, porque es parte de un sistema que le permite eso. ¿Cuáles han sido sus grandes amenazas? En estos momentos creo que la presión internacional y la llegada de Donald Trump al poder, porque con Biden se relajó la cosa, con el primer gobierno de Donald Trump se impusieron todas las sanciones, no se reconoció al régimen en el 2018 y apareció pues esta figura de Juan Guaidó que nos hizo bastante daño a la oposición y a Venezuela misma. Pero ahí estaba una decisión que se había tomado en base a lo que se recibía. Y lo que se recibía en la Casa Blanca era la información de esta gente y por eso pues se ejecuta esto y vienen las sanciones y viene todo lo que es la congelación de fondos públicos del gobierno, Citgo y Monómero, que finalmente Monómero pasó ahora a otra dimensión, pero es importante entender que son 12 años de grandes presiones
y que el régimen, y particularmente Maduro, con todo el reciclaje de sujetos que están a su alrededor, que han cumplido todas las funciones, porque Delcy Rodríguez ha sido vicepresidenta, ella ha ocupado todos los cargos, Jorge Rodríguez, el Diosdado Cabello y todos estos sujetos, con excepción de Vladimir Padrino López, que también lo están buscando aquí, tiene millones de dólares en su cabeza, pero él ha sido el ministro de la Defensa perenne, eso no ha cambiado. Ha cambiado los otros, pero él no. Entonces, es un análisis complejo, porque si lo pones sobre la balanza, tiene que destacar que hay una especie de resiliencia que le permite al régimen mantenerse frente a todo, pero con la ayuda particular de Rusia, de China y de Irán. Eric, tu balance sobre los 12 años de Maduro. Creo que el primer punto que hay que poner sobre la mesa, yo diría la variación, el gran cambio entre los años de Hugo Chávez y la llegada de Maduro al poder. Sí, coincide con el deceso de Hugo Chávez, pero ya estaba el modelo de Chávez en picada, en ocaso. Era un modelo, primero que nada, asistencialista, basado, por supuesto, en las misiones, la política de los bonos, de los subsidios, es decir, la política de distribuir en desembolsos directos a la gente dinero, y importante cantidad de dinero, porque a Hugo Chávez, que coincidió con el boom del resto de la izquierda latinoamericana, o que quizá él más bien generó el boom de la izquierda detrás de su misma llegada al poder, a Hugo Chávez le tocó administrar los años de vacas gordas. Inmejorables precios para los hidrocarburos, el petróleo venezolano prácticamente financió el sostenimiento y el surgimiento de la izquierda en el continente. Son incontables, yo creo que es incuantificable la cantidad de maletinazos que fueron a Bolivia, a la Argentina, algunos como planes sociales, algunos como proyectos entre estados para financiar desarrollo, entre comillas, otros completamente clandestinos, pero miles de millones de dólares en petrodólares circularon por el Caribe y por Latinoamérica, y fueron los años de vacas gordas en los que Hugo Chávez sembró. ¿Quién fue el mayor beneficiario? No hablo solamente económico. ¿Quién fue el mayor beneficiario de la protección, además de ejecutar el plan del castrismo? Fue pues precisamente el régimen de Cuba, porque fue Cuba el principal, el protegido de Venezuela, y el que también tuvo los mayores empréstitos y beneficios. Tampoco sabremos nunca cuánto del dinero de los petrodólares venezolanos fueron a Cuba, pero esos años de vacas gordas y esa, llamémosle, aunque no es el mejor término, inversión en la izquierda que hizo Hugo Chávez, despilfarrando el patrimonio de los venezolanos como si fuese su dinero por toda Latinoamérica, le generaron a Nicolás Maduro, a la hora de suceder al difunto Chávez, las mismas condiciones para poder sobrevivir ya en crisis. Ya con el precio, tú lo apuntas muy bien, en el 2013, 2014 también hubo un referéndum en Bolivia completamente adverso a Evo Morales, porque se habían acabado los petrodólares, porque el precio del petróleo se fue en picada y ya no podía cooperar Venezuela, pero además el precio del gas boliviano ya no tenía el mismo valor en el mercado internacional, y obviamente los sistemas de izquierda como el chavismo, como el régimen de Morales, la izquierda en realidad depende de gastarse el dinero del erario público, es decir, derrochar el dinero de los recursos no renovables, de las materias primas no renovables, de las commodities. No pueden, no tienen otro plan, siempre fue ese el plan, sacar una gruesísima tajada para la élite política, para las izquierdas caviares que se juntan alrededor de los caudillos, para esos politburos, para esos, diríamos, consejos de ancianos de la izquierda, y el resto distribuirlo entre la gente, de los centavos, los bonos. No sé, en Venezuela sé que hay correlativos, pero en Bolivia el bono Sola, los ancianos, el Bolivida, las mujeres, el bono Juana Zurduy, el bono Juancito Pinto, es decir, todos los segmentos de la sociedad a recibir pigricias, porque en realidad eso era la parte del león, siempre va para la élite de la izquierda, la élite política, mientras hay el dinero. Chávez
coincidió, ojalá no esté diciendo aquí una impertinencia, pero su deceso fue el deceso también de la bonanza de la izquierda, de la disponibilidad infinita de recursos para financiar las revoluciones más absurdas y a los líderes de izquierda más patéticos que se convertían gracias a los petrodólares en posibles candidatos y luego en posibles gobernantes. Luego que muere Chávez, entra Maduro y le toca administrar la crisis, lo que impone para mí un cambio de modelo. Ya no es la República Bolivariana de Venezuela, ya no es el gran banco latinoamericano o el parlamento latinoamericano, ya no hay el ALBA, ya no existen esas mega instituciones, el mismo foro de Sao Paulo, cuyo funcionamiento, hay un elefante blanco en un pueblo perdido, en Cochabamba, en Bolivia, que es supuestamente la sede del Parlamento latinoamericano. Y toda esta parafernalia de instituciones que eran obviamente financiadas con petrodólares de Venezuela, ya no son más posibles, colapsa la economía, colapsa el modelo, colapsa la distribución de dólares y colapsa el asistencialismo para que el resto de la izquierda respire y crezca y prospere, y a Maduro le toca cambiar de modelo. Ya no es más el modelo de la opulencia, de la riqueza, ya no es más la pretensión de la República Bolivariana. A partir de Maduro ya se convierte en una suerte más bien de prohijamiento de las grandes potencias. Venezuela se va a convertir en un proxy de Siria, a través de Siria, de Rusia y finalmente de la misma China. Es decir, empeñar lo que se pueda, porque en el momento de debilidad también surgen las aspiraciones de los rivales políticos, y alguien se anima por ahí en Washington a darle un poco de oxígeno a Guaidó, y obviamente se congelan los fondos en el Banco de Gran Bretaña, y la necesidad extrema empieza a ser una realidad en Venezuela, empieza la diáspora venezolana, tú lo has apuntado muy bien, empieza la miseria intensa, ¿no? Y empieza la lumpenización de los colectivos, de los operativos, el gran grupo de choque político, y se torna en la criminalidad. Es decir, le toca en realidad a Nicolás Maduro administrar algo de lo que él fue parte. No es que a él le tocaron las duras, no. Recuerda que él fue el canciller de Hugo Chávez. Él fue tan parte como el mismo Chávez de ese momento político, solo que fue un bystander, ¿no? Él fue un sicario, siempre fue un colgandijo de Chávez, sin mucha imaginación. Ahora mismo lo escucho, ya ha mejorado, sin duda. Sería estúpido que en 12 años no haya aprendido nada de política, pero sigue siendo muy distante de la figura de Hugo Chávez, que era el que urdía las cosas, el cerebro criminal, si tú quieres, ¿no? Está administrando ya la debacle de ese modelo de derroche que había instaurado durante los años buenos del petróleo Hugo Chávez, y está tratando de llevar hasta donde puede Venezuela, pero ya no es el proyecto bolivariano. Esta ya no es la gloriosa Venezuela de la cual todos iban a ser estados. De hecho, Morales le cambia el nombre a la República de Bolivia y la vuelve Estado plurinacional, adjudicando que iba a ser un estado de la República Bolivariana. Esa era la pretensión, ese era el tamaño de la pretensión geopolítica. Ya no más. Con Maduro, Venezuela es un proxy, sumido en la miseria, un proxy de los gobiernos comunistas del Asia, es un proxy de la cooperación que pueda darle el mundo islámico, que es lo peor, porque se convierte en una especie de puente aéreo para la circulación de los empresures, para la circulación del know-how del terror y quizá también para armas y operativos del terror, y la transferencia sobre todo de esta nefasta cultura de terror, de que ahora ya disponen como parte de su skill set, ¿no? Los movimientos sociales en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia. Es decir, Venezuela se convierte en un playón para otro tipo de operaciones, ya que no tienen que ver con la gloriosa visión de la República Bolivariana. Ese es mi punto, Maybord. Ha administrado 12 años, sí, quizá incluso más tiempo que el mismo Hugo Chávez, el poder en Venezuela, pero yo no diría que ha administrado nada. Se ha sostenido, está agarrándose de una roca, del último peñasco de un proyecto. Era un proyecto luminoso en la cabeza de Chávez, era una república, ¿no? Era un nuevo eje geopolítico. Quería ser Simón Bolívar, Hugo Chávez. Apenas le alcanza a Nicolás Maduro a ver a quién más le vende un pedazo de Venezuela y sobrevive, gracias a la providencia, en mitad de esta guerra de la que hablábamos, en la cual Ecuador y muchos países, la misma Venezuela, se convierte nada más que en una pieza en el rompecabezas. Gracias a eso en este momento, ya que a China necesita, a que Rusia necesita a Venezuela como un puente de operaciones en su guerra comercial, geopolítica con Estados Unidos, todavía tiene algo de predicamento el régimen
pero esto está muy lejos de la idea del ensueño de Hugo Chávez. Está administrando para mí lo que queda, el cadáver, si tú quieres, todavía insepulto de un modelo de Estado chavista que alguna vez se habrá imaginado Hugo Chávez Maduro. Hay que destacar que cuando Maduro era canciller, se empezaron a hacer los acuerdos porque el señor Mahmoud Ahmadinejad llegó al poder en el 2006 y hubo una relación muy extraña de amor, de admiración entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, a tales extremos que cuando Chávez muere, Mahmoud Ahmadinejad va a Caracas y llora sobre el sarcófago y lloraba y le daba golpe a la urna, junto con Cristina Kirchner, por cierto, que ya era viuda de Néstor, pero parecía la viuda de Chávez ese día, ¿no? Y Maduro entra allí. Cuando se están haciendo las negociaciones con Irán en el 2006, 2007, 2008, Maduro estaba allí y es copartícipe de todo ese proceso. Cuando se construye toda esa alianza del mal con Gaddafi, con todas las dictaduras del Medio Oriente, con todas las dictaduras africanas y las dictaduras de todo lo que es la parte que va, bueno, Rusia, Bielorrusia, todo eso, Maduro participa, Maduro estaba aprendiendo, Maduro había sido formado en Cuba y estaba aprendiendo y demostró que era capaz de aprender. Ustedes si revisan, váyanse para esa época y él habló muchas veces en la OEA y en la ONU. Y ustedes van a ver la diferencia del discurso de uno y otro, con lo cual, pues queda claro que él está jugando un rol. Y el rol que le toca jugar del 2013 en adelante es el rol de conductor de autobuses del metro, etcétera, etcétera. Pero era un hombre ideológica y doctrinariamente preparado para esto, para los temas de la revolución. Era un soldado de la revolución. Pero uno de los balances que uno puede hacer, ¿no? Porque, bueno, Chávez no se le hizo porque Chávez se murió. Es decir, Chávez en el fondo resultó beneficiado por la muerte. Porque de lo contrario tenía que haber pagado y tenía que haber señalado porque él violó los derechos humanos, él convirtió a Venezuela en un narcoestado, él hizo las asociaciones estratégicas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, le dio entrada a Hezbollah, le dio entrada a todos los grupos terroristas, los amparó, cambió las leyes, cambió todo, sacó a la DEA, es decir, el padre del programa de desgracia que tenemos era Chávez, pero Maduro estaba ahí, como tú dices, envuelto. Pero si hacemos el balance de Maduro, el régimen sigue siendo uno desde el 99 hasta el 2025, period. Pero desde el 2013 se empezaron a reportar violaciones de derechos humanos que alcanzaron las 45,000 denuncias, incluyendo 10,087 ejecuciones extrajudiciales, protestas de venezolanos en el 2014, 2017 y el 2024 que dejaron muertos, heridos y detenidos. Con Hugo Chávez también hubo muertos, hubo detenidos, hubo estudiantes, hubo destrozados, hubo desapariciones forzosas, hubo todo. Pero estamos hablando del balance de Maduro, no incluyendo a todos, porque todos es una historia bien larga de 26 años. El Foro Penal, por ejemplo, reporta presos políticos nuevos, de los que ya estaban agregados, 301 más los que había antes. Llegó un momento en que había casi 2,000. Ahora bajó a 900 y tanto porque el régimen ha venido haciendo excarcelaciones, pero en la medida que hace excarcelaciones agarra también a otros nuevos como periodistas, por ejemplo. La Corte Penal Internacional está investigando a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad desde el 2021. Yo no estoy esperando nada de la Corte Penal Internacional, pero los datos matan los relatos y eso está ocurriendo, eso está ahí. Que Karim Khan y ninguno de esta gente vaya a hacer algo, otra cosa. Pero eso está enfocado en las represiones que se dieron en Venezuela del 2017 en adelante. Por ejemplo, en materia de comunicación, censura, etcétera, Nicolás Maduro le superó a Hugo Chávez con creces y a muchos otros dictadores del continente, porque hubo entre el 2021 y 2023 el 38% de las emisoras y televisoras salieron del aire, ya no están. Y luego, pues los medios, que ya había sido un trabajo hecho por Hugo Chávez,
pero que luego Maduro continúa y continúa con una perfección casi histriónica. En materia de negociaciones, Maduro es uno de los que más se ha sentado a hablar con los opositores, que dicen ser opositores, y en relación a la crítica que se le ha hecho, creo que Maduro batió récord en las declaraciones de Luis Almagro en la OEA. Fueron declaraciones sistemáticas y a su vez desde Caracas a la OEA venían declaraciones súper más sistemáticas acusando a Almagro, es decir, tanto la ONU como la OEA han señalado a Maduro, pero eso no ha hecho otra cosa sino reforzar la narrativa del régimen antiimperialista y etcétera. Una de las cosas que también, porque tenemos que sacar lo malo, que casi todo es malo. Yo creo que el 99,9% es malo. Yo quisiera pedirles a ustedes, los que están ahí acompañándonos, qué es lo que para ustedes fue lo peor de estos 12 años. Y no cerremos, porque cuando se murió Chávez, muchos venezolanos decían, no puede haber otra cosa peor que Chávez, y vino Maduro. Así que no digamos, o sea, por ahora, ¿ok? Ese por ahora. Pero ¿qué es lo que a ustedes les parece peor? Porque dentro de todas las cosas que a mí, todo me parece peor, repito, pero o sea, los logros de Maduro, la narrativa oficial. Eric, pon cuidado porque es que son demasiados temas, ¿no? Maduro ha dicho y ha hecho, y la gente, algunos le creen, que su trabajo máximo ha sido lograr que no haya hiperinflación, que haya crecimiento económico reciente y reducción de la escasez de los bienes y servicios básicos. Eso es lo que dice él. Repito, el tema de la resiliencia política es muy importante porque él ha mantenido el poder frente a todo tipo de sanciones, protestas, presiones, etcétera. Eso, como decimos, es un logro del régimen, del chavismo, pero Maduro ha estado allí, pues entonces hay que mencionarlo. Apertura a privados en los últimos meses, él no le ha quedado otra opción porque está la economía quebrada y el aparato productivo colapsado, pues entonces no le quedó otro remedio que llamar a privados para que se integraran. Aceptó la dolarización informal, recuerda que nosotros hicimos un programa sobre eso, y aceptó también que se utilizaran o sea, que levantó la restricción de los dólares. Y por supuesto, los grandes desafíos que muy probablemente tiene Maduro es que, uno, Venezuela está llena de petróleo. Son las reservas petroleras más grandes del planeta y las cuartas de gas, pero eso para poderlo manejar necesita inversión. Hoy en día el 87% de los ingresos del Estado limpios vienen por parte del petróleo y no los va a haber porque, como ustedes saben, Chevron se va y las otras empresas también. Hay un colapso del sistema de salud, de educación, de servicios, de agua, electricidad, etcétera, y sigue la polarización. Y eso hace más que imposible que en Venezuela vaya a haber algún tipo de gobernabilidad para poder parapetear como Maduro quisiera que ocurriera. Las grandes, tal vez, desventajas que tiene, y repito, es que Trump está y hay un grupo de gente que entiende que la línea maestra que mantiene al régimen en el poder es el crimen organizado transnacional y las asociaciones estratégicas, y por ahí es que se lo están comiendo. Lamentablemente, Eric, nosotros tenemos una oposición que está resquebrajada, está descuartizada, y ahí vemos, por ejemplo, personajes de este tipo que van a los llamados del régimen. Hoy, por ejemplo, este que ven, que fue con el que compitió Maduro 2 veces, Enrique Capriles Radonsky, asoma y dice que es candidato de la lista nacional por el partido supuestamente opositor Un Nuevo Tiempo. Ese partido Un Nuevo Tiempo es el de Manuel Rosales, que también fue candidato a la presidencia, pero con Chávez, y llenaba así todas las calles de gente, todo el mundo pensaba, ya, ahora sí, y bueno, pasó lo mismo que ha pasado over and over and over and over, que es exactamente lo mismo, que los resultados se convierten a favor del régimen. Personajes como este, hoy de hecho se han dado a conocer unas informaciones bien interesantes que tienen que ver con
la gente que fueron, los echaron del partido Primero Justicia, empezando por Enrique Capriles y Tomás Guanipa, que dicho sea de paso, ya el chavismo sabía que se habían quebrado, porque lo habían anunciado en los mismos medios del régimen, pero también echaron a Amelia Belisario, Ángel Medina, Pablo Pérez y Juan Requesens. Todo esto para afuera, porque se han unido tras las negociaciones con el régimen de Maduro y salieron habilitados. Ellos estaban inhabilitados, ahora están habilitados porque van a ser candidatos. Y eso le va a dar al régimen como un espacio para decir, bueno, aquí tenemos nosotros esta gente participando y por ende sí hay oposición, con lo cual pues queda claro que se vendieron al régimen. Ellos dicen que no, pero yo digo que sí. No sé qué piensan ustedes. Adelante, Eric. Sí, ese es el mismo modelo que dejó Chávez, ¿no? Es decir, él lo instauró todo, no es por quitarle crédito a Maduro, sin duda, tiene crédito manejar por 12 años un barco que va haciendo aguas desde el día 1, ¿no? Tiene su crédito. Pero el Plan Bolívar del 2000, recuerdas tú, la obra pública, es decir, el haber generado las lealtades en la barriada popular, el haber explotado, el haber artillado la diferencia social en Venezuela para constituir la base social de un partido político, eso lo hizo Hugo Chávez. Y después, cuando se empezó ya a poner un poco más dura la cosa, aunque todavía eran los años buenos, el 2002 nacionaliza las compañías de petróleo. Es decir, empieza a utilizar los recursos que antes, bueno, pues las compañías privadas seguramente disponían, y construye el 2003 las misiones o la misión bolivariana, ¿no? La misión bolivariana tiene un gol un poco más específico, ya no es la construcción de vivienda social, de carreteras, de caminos rurales, no. Esto ya tiene el propósito, las misiones bolivarianas, de funcionalizar el voto. Ya es una transferencia de dinero para funcionalizar electoralmente, para condicionar electoralmente a la gente. Esta estructura en la que Hugo Chávez, con menos tiempo en el poder, pero organiza Venezuela, organiza en lo que el término corresponda también, Maybor, porque es una desorganización de la lógica republicana. Es una organización de un esquema bastardo de transferencia económica que lo que hace es condicionar a la gente a la subvención para votar, para participar electoralmente, para movilizarse contra los propios venezolanos, para entrar en el sicariato político, finalmente para generar la idea de que hay alguien que por primera vez ha hecho algo por ellos. Es decir, explotar la inequidad social es algo que la izquierda siempre ha tenido la habilidad de hacer. Lo ha hecho Perón, lo ha hecho Chávez, lo ha hecho Morales, por 10 minutos construir bloques habitacionales, que es parte de la obligación del Estado, ¿no? Por usar los fondos excepcionalmente para financiar a título de bonos de esto y del otro, compensaciones pequeñas, magras, pero que al final crean el efecto de clientelismo en la gente. Todo lo hizo Hugo Chávez. Nicolás Maduro tuvo que adaptar ese aparato, que era un aparato de distribución de la riqueza, solamente en el ámbito de la cooptación. O sea, ya no habían esas transferencias con él, pero todavía estaba la estructura de clientelismo. Ahora, cuando ya no puedes mantener a los clientes, bueno, pues hay que sacarlos, y es lo que tristemente hizo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro empujó a Venezuela a la migración, a irse fuera del país, ¿no? Yo no sé si administra algo más que no sean indicadores económicos, y en ello le va la complicidad del globalismo, de toda la estructura de esto que llamamos el convencionalismo, la institucionalidad convencional, porque producir estadísticas que te digan que Venezuela está mejor económicamente ya es una ficción muy grosa, es una complicidad terrible con un régimen que se ha sostenido ahí ya en el último periodo, para mí, valido íntegramente de su capacidad de violencia simbólica y también de violencia política y de represión. No ha cambiado para nada la calidad del régimen venezolano en los últimos 12 años. Sigue siendo un régimen terriblemente violento. Lo que ha ido creciendo, Maybord, es la complicidad y el juego de silencio y apadrinamiento de los medios de comunicación globalistas y de otros gobiernos, en este caso los gobiernos del Asia, ¿no? China, Rusia, su soporte a Venezuela cada vez más claro, y el de sus aparatos mediáticos
para mí ha tenido un correlato por un momento breve en esto que hemos visto, que pareciera haber sido un intento de cambio, de golpe blando, de cambio de poder. No iba a haber un cambio real, radical desde mi humilde punto de vista, esa es mi opinión, pero al menos con María Corina se veía venir un cambio en la lógica del poder que no se ha permitido. Había una pulseta, quizá debajo de María Corina, no directamente ella, pero una pulseta dentro de esta organización que tú muy bien has señalado, hoy día se está funcionalizando, despedazándose, vendiéndose al régimen, ¿no? Dentro de esa mesa de unidad que ya no lo es más. Hubo seguramente una intención de hacer un cambio, pero fue un cambio dentro del modelo, fue un cambio dentro de este padrinazgo del globalismo. Fue un cambio que se intentó hacer en el que presidentes que hoy día saludan a Maduro, lo apoyan, lo respaldan, lo cuestionaron por 10 minutos. Yo te quiero recordar lo de Boric, te quiero recordar lo del mismo presidente de Colombia, ¿no? Petro. Es decir, México cuestionó por 5 minutos a Maduro. De repente el globalismo trató de jugar ahí a un cambio por la buena, un relevo, digamos, todavía dentro del modelo, del esquema globalista, pero un cambio de lo jurásico por digámoslo así, por lo woke. Y no funcionó. No funcionó porque Venezuela, como te digo, es hoy día ya no la república que pretendía ser con Chávez, bolivariana, ya no el proyecto geopolítico, sino un cadáver insepulto, un cadáver reanimado. Eso es el régimen venezolano, no Venezuela. El régimen de Maduro es un cadáver reanimado que todavía mantiene con pulmón artificial China, porque la necesitan, porque cualquier pedazo de tierra en el continente americano le sirve infinitamente a China, y en Venezuela no solo es tierra, no es una cabecera de playa. Tú lo has citado bien, hay una institucionalidad que han construido los iraníes, los sirios, hay una capacidad y agentes, no solo estructuras, sino agentes también que necesitan, son proxies de Oriente Medio y proxies de China que necesitan en esta guerra con los Estados Unidos, el Partido Comunista y Xi Jinping. Yo pienso que esa es la única razón por la que Maduro sigue ahí, porque no solamente hubo un intento de relevo, que el pueblo lo quería fuera, el globalismo mismo intentó que hubiese un cambio ahí, pero no resultó, y esto es prueba para mí de que irrefutablemente está sostenido por China y por algunos otros países que son parte de este concierto de, diría yo, de desestabilización continental que, bueno, al parecer lo van a apuntalar hasta el final. No sé cuánto más vaya a durar, pero son 12 años, no le quito mérito, es sin duda, tiene algún mérito haber sobrevivido. Hay que, decían en mi país alguna vez, hay que saber bajarse el pantalón muy abajo para sostenerse bajo las condiciones que Nicolás Maduro se ha sostenido en una Venezuela en la crisis en la que está. Muy crisis terrible, y además con el pueblo que lo desprecia profundamente a él y a todos los que le acompañan. Mientras tanto, en probablemente un mes y unos días más vamos a tener un nuevo espectáculo circense en Venezuela, con unas elecciones regionales en las que el mismo Maduro está pidiendo que se establezcan comandos a nivel nacional, estatal y comunal. El país se enfrenta a un cambio nuevo de constitución, y también en el marco de los cambios de la Constitución se ha creado un nuevo estado, que es el estado de la Guyana Esequiba, para lo cual se ha designado ya a un gobernador, porque va a ser un candidato, pero obviamente va a gobernar, no tiene que gobernar. O sea, el territorio de la Guyana Esequiba, por las leyes internacionales, está en estos momentos, no es completamente dado por un fallo, sino es temporal, administrado por la Guyana, que es un país que está al lado de Venezuela, y por ende el gobernador que vaya a designar Nicolás Maduro en esas supuestas elecciones no va a poder gobernar nada, porque no hay territorio que gobernar, no hay gente que vote, y ellos también están designando a candidatos para la asamblea, es decir, para que gente del Esequibo vaya a la asamblea. El problema es que no hay, entonces los que se están preparando para ser candidatos a gobernación y a la asamblea, etcétera, son de otros lugares, porque obviamente del Esequibo no son. Entonces esto pone de manifiesto algunas de las tantas parodias del régimen
también está otro tema que es sumamente importante y que no podemos olvidar, yo siempre lo ando pescando por allí, que es que Maduro, a raíz de lo que ocurrió el 28 de julio del 2024, anunció la transformación del Estado para que fuese un Estado comunal territorial. Y eso incluye cambios fundamentales en minicélulas comunales que van a generar para el régimen, si las controla, un manejo, si se quiere, estricto del territorio, pero si no las controlan, va a haber grandes problemas allí. No es fácil incluir ese modelo, pero Maduro lo ha anunciado y lo está haciendo junto con el grupo, y por supuesto ahí hay gente china que está trabajando con Maduro para lograr ese objetivo. Es bien interesante desde el punto de vista de lo que es el análisis de la ciencia política, pero obviamente a mí me duele porque es Venezuela y no vemos que en base a eso vaya a salir, y por la vía electoral obviamente no es. Ya quedó claro para algunos, pero para estos politiquitos que se están metiendo a las elecciones ahora, está sencillamente presente que ellos sí creen en las elecciones de Maduro para quedarse con supuestos espacios de poder, lo que terminan siendo complicidades en toda naturaleza. La gran amenaza, repito, es que Trump está en el poder y está atacando a cada uno de los aliados estratégicos del régimen. Si esto se da, Eric, el régimen va a perder un aliado. Pero yo no creo, porque yo no creo en los islámicos de Irán, los ayatolas. Pero Estados Unidos e Irán pactaron una reunión en Roma para avanzar en unas negociaciones sobre un acuerdo nuclear. Y esto lo dijo el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, al Medio Oriente, que se reunió con el canciller iraní Abbas Araghchi. Y se encontraron en Omán, tuvieron un diálogo directo, luego de 8 años de distanciamiento diplomático. Si hay acuerdos de alguna naturaleza, Irán va a querer quitarse las sanciones ellos mismos y lograr buscar algunos milloncitos que le puedan sacar a los Estados Unidos, porque aquí hay muchos bienes que están bajo el control o que están congelados por el Estado norteamericano. Y por otro lado tenemos a China, que ya habíamos conversado Eric y yo sobre eso, sobre lo que representa nada menos y nada más que la posición de China sobre este tema. Hoy hubo una reunión entre el presidente de Vietnam y el presidente del régimen chino, y allí se discutió, y por supuesto que esto generó también una serie de narrativas sobre si Trump había fracasado en las conversaciones que tenía con Vietnam, o que si había un acuerdo y que ya Vietnam estaba desarrollando otra área que no fuera la que había acordado con Trump, etcétera. No sé qué opinas tú sobre este particular. Bueno, aquí cada aliado cuenta, y sin duda lo que por lo menos está intentando mostrar China, de alguna manera configurar un mercado para sus productos. Pero el tema de fondo acá, toda guerra es en esencia una guerra económica. Vemos desde von Clausewitz, ¿no? El tema acá es que China está sobreproduciendo. Los datos que tengo, escuchando al secretario Scott Bessent, son pues muy importantes de entenderlos. Ya tenía una dependencia enorme, casi el 40% de exportación para vender en Estados Unidos antes de la pandemia. La proporción en la que la pandemia eleva nuestra dependencia comercial de China a través de Amazon principalmente, exponencializa la cantidad de bienes que China desde el 2020 se acostumbra a colocar en el mercado norteamericano. Es decir, la pandemia genera un boom que nos hace a todos despertar a la realidad de Amazon, y por los 3 años de la pandemia, más o menos, muchísima gente empieza a comprar incluso víveres a través de Amazon, y productos chinos, 14 ítems de se suman a los ya tantos otros que habrá estado colocando históricamente China en el mercado norteamericano, es decir, el mercado de consumo más codiciado del planeta. Gracias a la pandemia,
realmente se exponencializa la dependencia económica de China, la dependencia del mercado americano. ¿Cómo a la China? No solamente el eventual cese, porque va a ser un cese lento, de alguna manera recupera viejos hábitos de comercio el norteamericano, se reabren los moles, si tú quieres, con el fin del cierre económico, no tan a la normalidad, nunca volvimos a nuestras viejas prácticas, pero los moles ya antes, pero volvimos en cierta medida a no depender íntegramente del comercio electrónico y de los productos chinos. Ya hay una suerte de descenso de los productos chinos, ya hay de por sí una deflación en China. Pero hoy día, con las decisiones económicas y con los aranceles de los Estados Unidos, la China está en un verdadero dilema, que es el dilema de dónde vende todo lo producido, cuánto de esos eran bienes perecederos, no lo sé, pero ¿dónde coloca cuando los Estados Unidos está desde hace 3 semanas prácticamente con las nuevas barreras arancelarias y la China está limitada, no todavía totalmente, pero limitada de los mercados americanos? ¿Cuánto va a crecer? ¿Cuánto se va a incrementar? ¿Cuánto va a ser el efecto de esto en un país que tiene que vender, que ha sobreproducido, que tiene tanto ahí en las alacenas, en el stock, listo para ser despachado y acumulándose, que su verdadero dilema no es otro, y no hay que perderse de eso, sino el cómo y dónde coloca, si no es en los Estados Unidos, aquellos mercados o aquellos productos. En eso está hoy día Xi Jinping, muy cauteloso, más bien haciendo más o menos el contrapunto a Donald Trump en la retórica, muy cordial, nadie quiere la guerra comercial no es buena para nadie, en ese intercambio de elogios no muy convencidos. Él va a Hanoi y trata de establecer algún término de acuerdo con Vietnam. Vietnam es un importante país de proveer cierto tipo de vehículos al mercado americano. Vietnam tiene un cierto trato con los Estados Unidos como el resto del mundo. Vietnam también puede ser de alguna manera un socio importante en un intento de la China de mostrar que sí puede sin los Estados Unidos. No que realmente le vaya a resolver nada a Vietnam a la China, pero los acercamientos con Europa y esta suerte de embajada en la cual se ha metido autoproclamado Pedro Sánchez, por ejemplo, es el intento de países que están viendo que no se va a poder volver a lo de antes, de tratar de decirle a los Estados Unidos de que hay alternativas, de que se pueden crear otros mercados. Pero si hacemos los números, ni toda Europa junta te consume probablemente el 10% de lo que los Estados Unidos, o sea que no le resuelve a la China nada, ni Europa, ni Vietnam, ni Latinoamérica, el volumen de lo que vendía y colocaba en estos mercados. Conclusión, pienso que vas a ver muchas más reuniones, se vuelven importantes pequeños pedazos de tierra en cualquier lugar del planeta en esta guerra comercial. Por eso es que Ecuador de repente es tan relevante, aparte de que estratégicamente el Ecuador para Estados Unidos representa cortar y cerrar, si es que hay un acuerdo muy interesante con Noboa, cortar y cerrar la boca por donde empieza el corredor del Darién. Es decir, el punto donde se inicia esta migración caótica en medio de la cual se ha conducido una invasión entre paramilitar y política a los Estados Unidos los últimos 4 años. Pero más allá de aquello, cualquier pedazo de tierra, cualquier país, especialmente algunos como Groenlandia o Venezuela, tienen una importancia capital. De ahí es que no creo que China vaya a soltar Venezuela, no va a dejarlo caer a Nicolás Maduro en tanto le sea posible sostenerlo. Y eso es harto decir, y los Estados Unidos, más allá de lo que pase, entiende que no puede prescindir de Groenlandia, por ejemplo, en términos de seguridad, o de Panamá. Ahí estamos en un momento político muy parecido al de la Guerra Fría, en que, como te digo, el concepto de alineado o no alineado va a volver a ser un indicador Maybord, y en el que cada país es un importantísimo punto, digamos, de negociación en un momento en el que tienes que seguramente mostrarle al contendiente, en el caso de los Estados Unidos a la China y viceversa, en el caso de Pekín, que es posible que tú puedes también llegar a un empate virtuoso en el cual tenga que haber una negociación que no sea la de los términos que en este momento ha puesto los Estados Unidos, pero tampoco el volver a ese desastroso, digamos, par de décadas en que los Estados Unidos prácticamente le había rendido su industria y había abierto sus mercados sin condiciones a los productos de la China. Sí, fíjate que hoy también, dentro de todas las cosas que pasan ahí,
la inversión que se va a dar, por ejemplo, Eric, en materia tecnológica, porque Nvidia anunció por la primera vez que va a hacer la manufactura de computadoras y supercomputadoras en Estados Unidos de inteligencia artificial, con una inversión que más o menos equivale a 500 billones, que serían 500.000 millones. Esta es una noticia que ha sido celebrada porque es la primera vez que esto va a ocurrir. Por cierto que Nancy Pelosi tiene acciones en Nvidia, Eric, y su marido. ¿Te acuerdas? Bueno, pero a mí me da mucha risa el otro día porque Alexandria Ocasio-Cortez llamó desde el Congreso con ese grupo de amiguitas que tiene, que parecen las Brat Girls, de Squad, salieron a demandar de que inmediatamente el Congreso revelara los nombres de todos los legisladores que al día siguiente del anuncio de las tarifas de Trump habían comprado acciones y se habían beneficiado. Yo estaba pensando, y esta no tiene memoria. Así es como su madrina Nancy Pelosi se hizo rica, no solamente con los chips de Nvidia, el marido no solamente hizo un gran negocio con eso, también con los autos eléctricos. Exacto, que se dieron cuenta que tuvieron información privilegiada. Sí, pero ahora ellos son los primeros en salir y en gritar, todos los que se han beneficiado deben ir a la cárcel. Yo estoy de acuerdo, pero vamos a poner el rasero igual para los demócratas de la anterior administración. Ahí hubieron muchísimos, no vamos a entrar en nombres, pero varios de los que estaban en la comisión del 6 de enero que aprovecharon el tráfico de información privilegiada para muy convenientemente adquirir acciones y shares y todo lo demás en compañías que iban a recibir importante cantidad de dinero federal, ¿no? Así es. Mira, y la noticia hoy en la Casa Blanca obviamente fue la visita del presidente de El Salvador. ¿Tu presidente favorito? No es mi caso. Tú sabes que yo tengo una posición muy clara y crítica con este individuo, porque lo he estudiado por muchos años, pero hoy los medios hicieron las suyas, porque estaban dando una rueda de prensa. Por ejemplo, se estaba discutiendo si este hombre que fue llevado a la cárcel de El Salvador, de la CECOT, que es de Maryland, Gilmar Ábrego. Sí, estaba en disposición de devolverlo y le tiraron la pelota a Bukele y Bukele dijo, no, yo no tengo previsto eso, y por supuesto que a raíz de esa declaración de Bukele, pues el asunto ha dado la vuelta, y si tú ves los medios liberales, te quedas azul con todas las declaraciones y los titulares que son increíbles, Así que el tema de hoy, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Hubo unos acuerdos, no se han dicho completamente si esos acuerdos, cómo van a ser, etcétera. Lo que sí queda claro es que Bukele va a pasar a ser un socio estratégico, que ya firmaron unos contratos, pero vienen más, para albergar en la CECOT unos presos que no tengan ningún estatus legal en los Estados Unidos y que estén vinculados a organizaciones terroristas o a organizaciones como por ejemplo las Maras Salvatruchas, que son de El Salvador, o el Tren de Aragua y otras. Es decir, en esa zona que sean de América Latina hay otros aliados estratégicos de los Estados Unidos que pueden servir para otros países que están expulsando en otras partes geográficas. Pero en el caso de Bukele también, y una de las cosas, repito, que mayor titulares agarró hoy fue el hecho de que Gilmar Abrego, él dijo que no lo devolverá a los Estados Unidos porque no tiene por qué hacerlo, ¿no? Creo que no existe desde el punto de vista jurídico, Eric, algo que le permita pedirlo, porque él está bajo custodia ahora de El Salvador. Y este señor, Gilmar Abrego, ellos, los que lo defienden, dicen que era un papá chévere de allá de Virginia, pero la señora fiscal Pambondi dijo que él estaba ilegalmente en el país, y al tiempo que dijo que los tribunales dictaminaron que era miembro de la Mara Salvatrucha 13, y que eso va a depender ahora de El Salvador, si quieren devolverlo o no, no nos corresponde a nosotros, dijo Pambondi.
a unas declaraciones que dio a la agencia AP. Bondi dijo que era un tema de asuntos internacionales y exteriores, y además expresó que Estados Unidos facilitaría el regreso de Ábrego proporcionándole un avión si El Salvador quería enviarlo de regreso. Como este hombre dijo que no, pues entonces se quedará allá, o no se sabe qué va a pasar, porque si Kilman estaba ilegalmente, es decir, no tenía estatus migratorio, y por ende, pues no sé en función de qué se le va a pedir aquí, ¿no? Bueno, ese es el problema cuando los medios liberales empiezan a creerse su propia narrativa. Ellos construyeron la historia de que Ábrego, esto es lo que la media liberal está diciendo, que Ábrego fue deportado sin tener una orden de deportación, que Ábrego fue removido sin ser removible de los Estados Unidos y que fue llevado a El Salvador, una prisión, la CICOT, donde la gente muere, vive bajo amenaza su integridad y donde finalmente va a perder la vida Ábrego. Esa es la narrativa de los medios de comunicación. Cuando te intoxicas con tu propio veneno y vas a la Casa Blanca y le preguntas al presidente de El Salvador si los va a devolver, vas a chocarte contra la realidad como cuando alguien se cae del segundo piso sobre el patio de concreto Maybord. Kilman Ábrego es un nacional de El Salvador y es una persona que tenía acusaciones y delitos, por lo que entiendo, muy anteriores a su presencia en los Estados Unidos. El efecto de su actividad criminal tenía efecto directamente en vidas de salvadoreños, en territorio salvadoreño. Está hoy día, más allá de lo que haya sucedido, más allá de si se equivocó alguien o no, está bajo custodia del gobierno de su país, donde era buscado. Ahora, ¿qué juez va a decirle que lo devuelva a Nayib Bukele? Mira, si es un dictador, como parece que hay un cierto consenso alrededor de Bukele, es el dictador más cool del planeta. No frunció un ceño esta mañana para decirle a la prensa, no lo devuelvo, están locos. La palabra que usó me encanta porque él es muy hábil para el inglés y digo, this is preposterous, es absurdo. Voy a devolverles, ¿qué? Voy a traficarles, digo, voy a contrabandear un terrorista a los Estados Unidos, les digo. Y es así de simple, está bajo custodia de su país, un natural, un nacional de El Salvador que nunca tuvo admisión en los Estados Unidos, nunca tuvo un estatus en los Estados Unidos, que estaba viviendo de la gracia de un vacío jurídico que se dio entre el momento en que un juez en primera instancia, un juez migratorio dijo se va, y la apelación al EOIRC determinó que él sí era removible, Maybord, pero que no podía ser enviado a su país porque a pesar de que no se le iba a dar el asilo, él necesitaba ir a un tercer país por el posible riesgo. Por eso es que la sentencia que ha salido hace unos días le dice al presidente facilitar su retorno, porque ya no está en custodia de los Estados Unidos, porque más allá de lo que haya pasado, está en custodia de su país. Él es un natural del Salvador, no es un miembro del Tren de Aragua, es un MS-13, Mara Salvatrucha, y su gobierno lo tiene. Y quiero ver, Maybord, cómo le va a hacer cualquier juez federal para hacer que lo suelte el gobierno de El Salvador. Eso no va a suceder. Sí, a mí me parece que no va a suceder, sin embargo, es la narrativa de los miembros de la prensa progresista, ¿no? Y hay otro tema que también los medios progresistas, por cierto, que en Venezuela, luego que los medios supuestos independientes dejaron de recibir los fondos de la USAID, pasaron a ser hiper recontra progresistas y odian a Trump. Eso está muy divertido porque uno pues tiene conciencia de lo que está pasando. Pero en los medios progresistas de Venezuela se destaca mucho esto también, que la Casa Blanca dijo que no ponía límites al envío de pandilleros del Tren de Aragua a El Salvador. Esto lo dijeron hoy, lo han sostenido en varias oportunidades y se ha señalado que va a ser así, es decir, que no tienen la más mínima intención de cambiar el asunto porque los miembros del Tren de Aragua, en base a los acuerdos que se firmaron, los van a enviar a esa cárcel de la CECOT, que es una de las cárceles más grandes de América Latina y en la cual pues nadie quiere estar porque obviamente nadie quiere estar. Y las declaraciones de la Casa Blanca hoy también han generado histeria colectiva
y no ve todos los titulares que hay tanto en Venezuela como en diversos países, ¿no? Y te das cuenta cómo anda el asunto. Y otra de las noticias que tiene que ver con Venezuela, Eric, que tiene que ver con inmigración, es que el gobierno en la ciudad Doral, Doral es como, se llama Doralzuela, ahí está el grueso de las personas son venezolanas, de los que viven allí. Hay mucho colombiano también, pero Venezuela, la diáspora y también los chavistas compraron muchas propiedades ahí. Entonces ahí se entremezcla el chavismo con la oposición y con unos que son los llamados enchufados o los boliburgueses. Es decir, ahí está todo mezclado en Doralzuela. Y ahora, miren las palabras que utilizan los medios ahora, ¿no? Empoderará, del verbo empoderar, porque las autoridades migratorias van a actuar como pasa, porque ese es el estado de la Florida, no es Venezuela, a pesar de que la gente que vive allí es venezolana, están todavía en Estados Unidos y en el estado de la Florida, que está dispuesto a cumplir con las órdenes del gobierno federal. Es decir, que en el Doral van a hacer arrestos a los ilegales que estén allí, que lo puede hacer ya la gente que trabaja para ellos y pues, los venezolanos no están de acuerdo, pero está firmándose un acuerdo para la aplicación de ley de inmigración, incorporando a Doralzuela como un lugar donde pueden hacerse deportaciones masivas. Y esto se espera, el Consejo Municipal del Doral autorice a la ciudad a asociarse con el sistema de inmigración y control de aduanas. El acuerdo permitirá a los oficiales de la policía del Doral realizar funciones limitadas de inmigración, incluyendo interrogatorios, detenciones y procesamiento de personas sospechosas de violar las leyes de inmigración. El acuerdo se produce en un momento en el que los venezolanos se han convertido en pieza clave, de acuerdo a los medios, de estos medios que perdieron el financiamiento de USAID, como ellos tratan el tema como un asunto de carácter de xenofobia, cuando es una política de carácter federal. Así que estamos claros con esto, y la propaganda es muy fuerte porque se alinea a la del régimen. Es decir, es el mismo relato, solo que antes se dividían hasta que recibieron los fondos de la USAID, y ahora ese tipo de medios se mezcla tanto con el chavismo que no se sabe qué es qué, bueno, porque terminan siendo lo mismo, ¿no? Esto es increíble, Eric. Para comenzar, yo despediría al que hizo el titular, el jefe de prensa, terrible. Bastaba con decir Doral no es más una ciudad santuario y se acababa, ¿no? ¿Para qué tan rebuscado? Además, como... Qué burla. De todas maneras, bueno saber que no es una ciudad santuario el Doral, bueno saber que el imperio de la ley se va a restituir. No tengo noción todavía de basados en qué, no han sabido decírselo a la comisión del Congreso, Maybord, basados en qué los alcaldes de Boston, de Chicago, de Nueva York, en algunos casos, han estado negándose a que la fuerza pública coadyuve con otro cuerpo del Estado en la ejecución y cumplimiento de una ley federal. O sea, no estoy entendiendo cómo una disposición de una autoridad local puede eximir a la fuerza pública de la ciudad o del condado de coadyuvar para el cumplimiento de una ley federal. Entiendo que la policía de los condados y de las ciudades también está sucinta, más allá de quién es su contratante, su pagador, a hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos. Ese es el juramento que hacen los alcaldes y los oficiales de policía, Maybord. No juran hacer cumplir las leyes de la municipalidad, no juran hacer cumplir las leyes del estado, del condado, son las leyes de los Estados Unidos. Eso en algún momento va a merecer un poco más de atención, imagino yo, por parte del gobernador, del senador John Kennedy de Luisiana. Él es muy acucioso sobre la relación entre las dependencias de seguridad locales y el gobierno federal en esta crisis que han producido algunos alcaldes que realmente creen que son republiquetas sus ciudades o sus condados, y allá está de buen tamaño Maybord. Lo real aquí es que el Doral ya no es una ciudad santuario, esa es la noticia en toda esa confusión de palabrejas
ni voy a preguntarte quién es el medio, pero en esa confusión inútil de palabrejas, lo claro es que el Doral no va a actuar más como una ciudad santuario, y eso es muy importante cuando hablas del Tren de Aragua. Eso es muy importante cuando hablas de las posibilidades de que como dice ahí muy bien, en uno de los bastiones más grandes de venezolanos en Estados Unidos, pueda entrar el ICE, identificar a quiénes son los miembros de esta organización, aplicar la ley de enemigo externo y, bueno, pues hacer cumplir su mandato de proveer seguridad, sobre todo a las comunidades más vulnerables, sobre todo a la comunidad hispana, sobre todo al Doral, a los venezolanos de bien, que es esa la primera víctima del rampage de estas organizaciones criminales. Sí, y una de las noticias que queríamos tocar, pues, en tanta noticia que hay aquí, es una que nos parece sumamente importante, Eric, porque cambia el juego. Y cambia el juego porque muy probablemente vaya a haber una base. Dicen funcionarios de Estados Unidos, le dijeron a AP que una zona a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos va a quedar bajo el control del ejército y van a formar una base. Y una base porque esto incluiría varias áreas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la detención de migrantes ilegales que atraviesen la frontera. Va a estar en el marco de lo que ya se ha dicho y estuvimos conversando ayer en los estados fronterizos, particularmente en California, en Texas y en Arizona. Y eso va a estar enmarcado dentro de un plan que está desarrollando el Pentágono para, en estos momentos está en revisión legal, para ver qué necesitan para tener las medidas de crear una base allí que incluya también un tema, porque eso está muy cerca de la frontera, y en la frontera está los carteles, y los carteles operan en la frontera de México y de Estados Unidos, y la idea es poner allí militares que se enmarquen dentro de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Vamos a ver si hay alguien que se oponga a esto, que supongo que sí se va a oponer, porque si te opones, no sé, yo creo que te pondría a favor de los carteles, ¿no? Y si no te opones, no sé qué es lo que puede pensarse, pero en todo caso, esta idea se ha venido madurando, porque esto estaba anteriormente en estudio, y ahora específicamente se dice que esto puede ocurrir, y puede ocurrir de una manera que tú dices, bueno, allí los carteles son los que van ahora a decir qué pasa con esto, porque ellos están usando drones, están usando armas, están secuestrando y están hasta golpeando y atacando a los militares de los Estados Unidos en territorio norteamericano. Y la cercanía, pues ya se había discutido también con México este asunto, y al estar allí de manera directa los militares, pues estaríamos hablando, Eric, de que podría haber cambios significativos en materia de seguridad nacional, pero a la vez que los militares estén allí y sean los que le van a dar la bienvenida a los migrantes que atraviesan la frontera, que logren atravesar la frontera, que todavía hay, ¿ok? Porque hay mucha gente que dice, no, que ya no está pasando nadie, no, todavía está pasando, pero hacer bases allí a lo largo de la frontera, a mí no me parece mala idea, ¿no es cierto? No, ciertamente, se veía venir. En febrero temprano nos anunciaban que el Comando Norte había desplazado 1,600 soldados en la frontera sur. En marzo 3 ya nos dijeron que el cuarto de infantería, la cuarta división de infantería, estaba enviando 2,400 soldados más. Ciertamente existe la tendencia a constituir un cinturón de seguridad permanente en la frontera. Ahora, lo cierto es que tendrías que tener divisiones a lo largo de toda la frontera. Es una frontera extensa para que humanamente sea posible controlar cualquier flujo de migrantes o cualquier traspase ya sea del muro o de la cerca en cualquier punto de la frontera americano-mexicana. Humanamente posible es, pero es muy costoso y es muy difícil. Lo que sí se puede hacer, y creo que ahí, bueno, es más posible que nos ayude don Elon Musk que el cuarto de infantería o todo el Comando Norte, es en el uso de tecnología de vigilancia, porque es perfectamente posible que los satélites de don Elon Musk nos ayuden, es perfectamente posible que los drones militares puedan hacer tagging, que eso lo hacen, hacer tag a los que traspasan la frontera. Es facilísimo el rastreo, seguirlos y encontrarlos, aunque se te hayan cruzado la línea de la frontera,
eventualmente es posible seguir su curso, hallarlos y, bueno, invitarlos a dejar los Estados Unidos. En el tiempo, la combinación de presencia militar y de tecnología de vigilancia, en el tiempo va a llevar a la conciencia de que es estéril intentar cruzar esa frontera. Además de riesgoso, estéril, y creo que ese va a ser el mecanismo conjunto, tecnología y presencia militar de disuasión de cualquier intento de traspasar la frontera de manera ilegal. Se ha creado una cultura de la inmigración ilegal. Se ha consagrado que la migración es per se ilegal y que la migración ilegal es legítima. Y eso es lo que hay que romper, esa cultura. Y esa cultura se rompe cuando estableces medidas de seguridad que hacen que la gente entre en conciencia de que es simplemente imposible hacerlo. No es posible una migración de ese tipo. Y entonces cambia la actitud. La cultura empieza a mutar en torno a acomodarnos a la realidad de que es ilegal e ilegal no se puede más. Va a ser un proceso, Maybor, como el que les tomó a los otros destruir el sistema migratorio. No es nuevo. Esto se viene haciendo añicos desde Obama. Es desde Obama que se anda abriendo la puerta de atrás de a poquito y finalmente, bueno, pues se abrieron las cercas completamente a la migración ilegal con Biden. Yeah. Es así, no es un asunto nuevo. Por cierto, Eric, que dentro de todas las cosas que han pasado en los Estados Unidos, hoy ocurrió algo que a mí en un principio me dio mucha risa, pero después pensé, y dije, wow, porque no sé si viste que el vicepresidente J.D. Vance rompió el trofeo del campeonato nacional de la CFP. No sé si viste eso, ¿tú lo viste? Él, no. él estaba tratando de posar y estaba todo allí, estaba el presidente Trump y todo el mundo, y a él de pronto se le deshizo la cosa y no haya qué hacer. Miren en los oscuros. Oh my God. Mírale la cara a Trump. ¿Qué pasó? Total que él rompió, así que creo que lo van a tener que volver a mandar a hacer, ¿no? Sí, vamos a volver. Bueno, estaba separado del pedestal. Del pedestal, sí, pero ha sido muy chistoso y todo el mundo, ha sido el video. Fue un oso. Él terminó con el pedazo así como que tómeme la foto y todo el mundo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esto? La locura total se rompió y bueno, unos se reían y otros estaban preocupados, pero uno de los que se burló obviamente que estaba echando un poco de humor negro es Elon Musk, que le pareció gracioso, ¿no? Yo tengo una noticia para ti. Hoy día Harvard acaba de sacar un anuncio. Dice, la universidad, hablando de Harvard, no se va a rendir, no va a rendir su independencia o cederla, dice, o ceder sus derechos constitucionales. Ni siquiera Harvard ni ninguna otra universidad privada debe permitirse a sí misma ser tomada por el gobierno federal. Me parece muy bien, yo lo he saludado en un tweet, realmente es tener pantalones largos. Yo saludo la actitud de Harvard. Ahora hay que ser consecuentes con esa actitud. Ni un centavo más, Maybord, de fondos federales para la Universidad de Harvard. Ellos están abogando por independencia, e independencia, Maybord, es siempre independencia económica. Yo saludo lo de Harvard, pero ni un centavo más de gobierno federal, de fondos federales, de grants, de becas, de dinero de investigación, nada para Harvard, ni para ninguna otra universidad, que a título de independencia, de libertad o de entidad privada, sobre todo de entidad privada, desafíe los estándares federales de seguridad pública, de educación, de calidad, de contenidos, de currícula. Maybord tienen todo el derecho a ser una entidad privada, son libres, independientes. Ser independiente es ser económicamente independiente. Felicito a Harvard, Maybord, ni un centavo más desde mi punto de vista a la Universidad de Harvard de fondos federales. Sería bueno. Y por cierto que dentro de todas las cosas, hoy la Casa Blanca también, Eric, comenzó a notificar al Congreso de los Estados Unidos la solicitud para eliminar todo tipo de financiamiento de la radiodifusión pública y codificar los recortes a la ayuda exterior identificados por el DOGE de Elon Musk. Esto ha generado también un estallido de odio por parte de los beneficiarios de esos fondos. Haters gonna hate. Ahora vas a ver a
National Public Radio, a la PBS, vas a ver a muchos que estaban guardando de alguna manera las formas, pese a que son completamente far left, ahora los vas a ver, pero seguramente en la yugular del presidente Trump todos los días. Del lado de China se van a poner. Sí, y mientras tanto, el gobierno de España sigue manteniendo los beneficios. Hay mucha gente que me está preguntando si hay mucha gente que se está yendo de aquí de Estados Unidos porque sabe que los van a deportar, y el gobierno dio un periodo para que se autodeportara la gente. Se tenían que inscribir en un sistema, y ese sistema, pues de igual forma el gobierno sabía dónde estaban, porque toda la información se dio cuando dieron el parol o a través de el TPS. Mucha gente del TPS se va a quedar para buscar otra vía para permanecer en Estados Unidos, pero los que tenían parol, que ya fueron eliminados, pues obviamente la gente está buscando para dónde irse, y se les ha ocurrido irse a España, porque allá hay beneficios para los venezolanos, y entonces todo el mundo está allá, y ya me decían que estaban empezando a saturar el sistema, como ocurrió aquí, porque imagínense, nosotros tenemos, si se van, aquí en Nueva York están intactos porque todavía los del ICE no pueden actuar directamente aquí, pero están aquí intactos. Imagínense que se le ocurre irse a los tantos miles que hay aquí. Aquí hay muchísimos venezolanos que no tienen estatus migratorio, pero están allí protegidos porque Nueva York es una ciudad santuario. Pero hay otros que no están y dijeron, bueno, yo me voy de aquí porque no quiero estar preso ni nada por el estilo. Así que la gente se está yendo. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta emisión, Eric. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado y por favor invitarla para que sigan comentando. ¿Le parece a ustedes bien que el vicepresidente de los Estados Unidos haya roto el trofeo del campeonato? No puede ser, no, pero bueno. Manos de mantequilla. Manos de mantequilla, pero el tipo tenía una cara increíble. Oh my God. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo? Y vuelvo nuevamente a solicitarles que opinen, que comenten sobre esos 20, son 12 años de Nicolás Maduro, 20 años de desgracia, 25 años de desgracia, pero son 12 años del régimen de Maduro. ¿Qué es lo que ustedes más desprecian de Maduro? ¿Que les gusta algo de Maduro? ¿O están de acuerdo conmigo? No hay nada que rescatar ahí. Lo que sí hay que rescatar es a Honduras, porque vienen las elecciones en noviembre, a ver si se rescata a Honduras. Ojalá. Ahí hay unos amigos de Honduras. Andrés, Alexi, Ravelo, ojalá que los hondureños abran los ojos y digan, bueno, esto no es lo que nos conviene, y saquen a esos chavistas de ahí. Pero de lo contrario van a seguir por siempre. Y denle que la candidata que tiene el chavismo ahí es, de terror. Cuando uno mira Cuba, realmente no hay que dar por tan sentado que los regímenes se extinguen solos. No, en este caso cuando se afianzan, pero creo que en Honduras todavía no se han afianzado por completo. Lo van a hacer, tienen la intención de hacerlo, pero no se han afianzado. Claro, allá están las maquinitas de Maduro y compañía, y esas no, por lo general no leen bien las cosas. Ahora sí nos vamos, Eric, nos despedimos hasta mañana, que seguro que va a haber tanta información como el día de hoy, seguro. Que a veces escoger qué es lo que vamos a hablar y qué no, porque hay tanto. Pues, por cierto, ¿qué sabes de Khalil? Bueno, mañana hay una audiencia, mañana es en Nueva Jersey, seguramente es de presumirse, es un juez demócrata, bueno, le dará pues el habeas corpus, o sea, le dará la libertad con un bail, con una fianza, y lo tendrás otra vez en Nueva York. Temo mucho de que si lo liberan, a pesar de la decisión el viernes del juez migratorio que dijo que sí era deportable, no lo van a encontrar más. En Nueva York se lo va a comer y ya no lo va a regurgitar. Es realmente una ciudad santuario de Hamas, de las maras, del tren de Aragua, Nueva York. La connivencia de su sistema de autoridades locales y federal, o estatales es muy peligrosa. Ojalá que no, pero bueno, mañana un juez federal en Nueva Jersey va a revisar la situación del habeas corpus, es decir, la solicitud de libertad condicional que su defensa, la ACLU, ha hecho, y va a desconocer, desde mi punto de vista, es cantado que
va a desconocer el revés que le dio el juez migratorio de Luisiana el pasado viernes, y que dijo que sí era removible y le daba hasta el 24 a sus abogados para pedir medidas de atenuación, pero que sí era deportable y que tenía la potestad del Departamento de Estado de enviarlo. Vamos a ver, la fiscal está segura de que no va a ocurrir, pero, por cierto, que en estos momentos está saliendo un cable de Homeland Security informando que Kimal Abrego García permanecerá en una detención, en el centro de detención. Sí. Va a estar allá y no va a estar definitivamente en los Estados Unidos. No procede ningún tipo de solicitud al respecto. No hay forma ni manera, y eso es lo que dice Homeland Security. Así que por ahí. Con esa nos quedamos por el día de hoy. Ahora sí nos vamos. Un abrazo gigante para todos. Muchas gracias a nuestros amigos por estar siguiéndonos. Si ustedes no se han suscrito al canal, por favor háganlo, y también síganos en nuestras redes sociales, y en Twitter, en IG, Instagram y en True Social, en todas. Síganos y muchas gracias. Espero que comenten en la descripción de este video, si nos regalan un like, y también a todos aquellos que todavía no han pasado por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtro, pasen ahora. Un abrazo, Eric. Chao, Maybor. Y un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores. Norma Flores, que estaba allí toda activa. Norma, tú sabes que Eric estaba echando broma en relación a lo de Harvard. Ellos no van a poder mantenerse porque no tienen los fondos, pero ellos dicen que no van a necesitar los fondos y por ende no van a permitir que tomen decisiones, es decir, que pueden albergar cualquier tipo de manifestación, sea esta antisemita o pro Hamas, que es la que estábamos discutiendo con Khalil. Vamos a ver qué pasa mañana. Bernardo Guárdenas, muchas gracias. 25 Benimar, muchas gracias. Georgic. Motosierra, me encanta. Motosierra, está bueno eso. Lorena Machado, un abrazo. Todos los que nos ven desde Venezuela. Richard Villalobos, un gran abrazo. También saludamos a Betty Díaz. Felicidades al pueblo ecuatoriano, ciertamente sí. Se lo merecen, se lo merecen. Julubela, muchas gracias por estar con nosotros. Ismelia Paredes, también. Jesús Guerra, está súper activo, Jesús. Francisco José Salazar Márquez, muchas gracias. Aneti Segrado, también. Todos los invitamos para mañana. Y recuerden, hoy tuvimos un programa que creo que vale la pena que lo vean, con la abogada Marcelo Caro. Muy bueno, así que yo les pido que por favor se vayan ahora para allá. Y ahora sí nos vemos mañana. Chao, nos despedimos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Juan Medici nos dijo que mañana nos iba a mandar una canción, así que mañana la esperamos. Chao, feliz noche. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.